ver si es verdad que perdemos mundiales de asado por no cocinarlo bien. A ver. Me da idea, todavía me sigue dando idea porque veo el color, pero no, es tremendo. Creo que hay un antes y después en serio. Mira, te tapan las cosas como para... Acá trajimos las bolsas de una feria que compramos y para que no quede croto te tapan. Hermoso. Uy, ¿qué es esto? A ver. Es como un queso, ¿no? Muy bueno. Cero música, cero banda, cero hinchada, pero mucha comida. Y ahora voy a probar un sándwich de pernil. Te recomiendo si vienes a Brasil comer un pancho, coma la parte de abajo. Como ya va camino a ser un clásico de cada viaje que hacemos, San Pablo no va a ser la excepción. Y les traemos el video gastronómico de este viaje. Todo lo que comimos y todo lo que algunas cosas se nos escaparon, pero todas las comidas las grabamos. Y lo lindo no es la comida, porque la verdad es que cuando uno come la comida del lugar, conoce también la cultura del lugar. Lo gracioso no es solamente la comida, sino que se arman lindas charlas. Tiramos buena data, cosas graciosas, cosas interesantes, entre plato y plato. De lo más caro a lo más bajo, probamos todo. Mi nombre es Mauro Albarracín y estas son todas las comidas que pudimos probar en la ciudad más grande de América. Publicidad y arrancamos. Cuando empecé con esto de viajar por el mundo, sufría de algo que me angustiaba un montón. Y era que cuando llegaba al destino, sufría una desconexión increíble. No podía avisar que llegaba porque mi servicio de internet no tenía cobertura y porque los que viajan saben, los wifi de los aeropuertos son malísimos y muy peligrosos. Todo esto cambió cuando conocí Saily. Saily básicamente es un servicio de eSIM. En pocas palabras, un chip virtual que se instala con una aplicación disponible para iOS o para Android, cualquiera está disponible. Y te permite conectarte de forma rápida y justa, porque vos elegís los gigas, la cobertura que vos querés. Simplemente tenés que elegir el país, la cantidad de gigas que querés utilizar y no tenés que pagar ni un extra. Y a menudo suele ser el más económico en comparación a otras empresas. Y te traigo buenas noticias porque utilizando mi código LESA en el link que tenés en la descripción y en el primer comentario fijado, podés obtener hasta un 15% de descuento. ¿Cómo se obtiene eso? Solamente tenés que entrar a la aplicación, elegir el plan que vos querés dentro de los 180 países que tenés disponible y poner el código cuando te pide el cupón LESA. Así vas a obtener un 15% de descuento, que es bastante dinero, y así poder estar conectado apenas el avión toca el suelo. En Ucrania, cuando tuvimos que encontrar con Augusto en Polonia, un amigo nos recomendó Saily y nos salvó la vida, porque créanme que en un lugar donde no se habla nada de inglés y están más cerca del ruso que del español, nos salvó la vida. Y el resto fue historia. Mantenerte conectado con Saily. Bueno, estamos con Fede y Augusto. Vamos a hacer una de las primeras comidas en San Pablo. Es un clásico de esos brasileros que se come bien, unas cucas, pero se come bien. Acá qué lindo que está. Mirá las mesitas estas. Con Fede acá, ¿cómo es la base de la alimentación brasilera? Acá es arroz y feijón, que sería como el poroto, digamos. Eso está incluido en toda la base alimenticia de ellos. Es como la ensalada de ellos, la papa y huevo. Claro, entonces vos por ahí vas a ver, salmón con papa al horno. Y viene el arroz y feijón, por más que no lo diga, va a venir. Me gusta para tener en cuenta. Me sirve, cada estoy leyendo. Acá todo es arroz, feijón y algo más. Y mira, viene la comida. Costela. No es joda. ¿Sabés que jugamos toda la bola al rojo y salió bien, No, espectacular. Es lo que sí, ¿te gusta? No, me re sirve, aparte con tipo estofado. No, es lo que me gusta a mí. La verdad que sí, a mí también me encanta. Se me dobla un poquito el plato. Una bomba. Mira, vino con el juguito y todo. Dale, come, Augusto. Yo no entendí, bueno. Juguito de maracuyá, dale. A ver, ¿cómo está esto? La carne buenísima. Haceme tus caras eso. Ya tienen 5 stickers la gente para hacer TikTok en WhatsApp. Es que no lo digo para la cámara, de verdad me gusta. Acá en Brasil, el brasileño tiene esa costumbre de, acá se dice llorar. Me da el chorinho, le dicen. Es como, trajeron el jugo y un extra, que es el chorinho. Acá también. Eso es con todo. Ahí vos vas a pedir algún drink o alguna bebida, dices, da un poquito más, siempre pide alguna cosa. Como para decirles el orto, Claro, no, es para pedir alguna cosa, o sea, siempre pide algo más. Pero ellos te lo traen sin que se lo pida para que no jodas después. Porque ya sabes, ya está el chorinho. Sí, me encantó, mirá, porque viene el vasito y el vasito chiquito para que cierres el orto. Estamos muy confusos. Filé
de respecto a lo que res, vamos a de pedir. carne. Pero creo que tomemos una buena decisión. Ahora la Res, vaca, carne. Carne roja de vaca. Es bistec de vaca. ¿Bistec es eso? Bistec, eso. Ok. doy suco de mango. What is this? Bistec. Bistec. Brigato. Creo que pedimos bien. Puede venir cualquier cosa, pero lo que no puede fallar es el suco de mango. Qué cosa noble. Lo mejor que tienen los brasileños, su quinta estrella. Que de hecho, sea de paso, van a ver en los videos que mucha bola al fútbol no le dan. Algunos dicen, no, pero el 7-1. No viven el fútbol, les gusta más jugarlo que verlo para mí. Esa es mi teoría, Augusto. Qué fuerte que hablan los brasileños, ¿eh? Gritan. Sí, se los escucha. Dicho eso, voy a decir que después de muchas comidas le gané a Telman. ¿Qué quiero decir con eso? Apostamos a algo y yo aposté por algo mejor sin saber lo que era. ¿Qué me pedí? Una lasaña, boludo. Mirá lo que es. Apuntala. ¿Qué mierda es esto? Lasaña, sí. Parece rico, es lasaña, ¿no? Lasaña. Yo pensé que era un pollo con salsa, boludo. No, y me sorprende que todo lo acompañen con los frijoles y bueno. Todo está acompañado siempre por esto cero like, boludo. ¿Por qué? A ver. No es una lasaña, es una carne. Ah, ¿Qué tono de voz, boludo? Me mata. Fuerte, en serio. Sí. Vamos a probar esto, A ver cómo está. Esta es la primera noche, quiero decir que estamos un poco apagados porque llegamos 3 de la mañana, dormimos, salimos a grabar, organizamos. Y era como la comida nocturna. Bueno, caminamos bastante, ¿eh? Bastante. Todo pateando. Muy rico. Y sí, bueno, carne con queso y salsa. Como una napolitana napolitana sin pan. Bien, cumple. Papas fritas, arroz, frijoles, callo. Espectacular. Pasa que estos lugares son clásicos, pero se nota que usan el mismo aceite todo el día, ¿viste? No son muy sanos, pero los bancos a full. Y por supuesto ahora viene el suco de mango. Ahí viene el suco de mango. ¿Qué Augusto perdió hoy? Porque se pidió una bistec. No, vos me decís cerdo. bistec es carne de res, carne de vaca. Aparte le dije, vaca, carne roja, no. Trajo una de cerdo. Pero igual no me molesta. Pero bueno, no está tan vistoso y gustoso como el mío. No me la baja. Pero es un churrasquito, digamos. No, igual tiene buen gusto. Tiene más sabor a parrilla que otra cosa. No, cumple. Te querés morir, gato. Un poquito sí porque era carne de vaca. Pero cumple. El chiste es echarle los frijoles al arroz. Ahí está. No tiene tanta pinta, pero es suco de mango. ¿Por qué no tenemos en Argentina, no? Tan difícil, ¿eh? Es que no tenemos tantos mangos. En países como Venezuela escuché que los tiran hasta el piso y se pudren, es decir, sobran en otros países. En Argentina no. Es delicioso, hermano. Es bastante, ¿cómo se dice cuando te ayuda a ir al baño? Laxante. Laxante, sí. Mucha azúcar, mucha. Sí, la agregan, ¿no? Pero bueno, juega. Ah, boludo. Antes que una gaseosa. No, tiene más que una coca eso, parece. Terrible, riquísimo. Desayuno en Sofá Café, la zona en la que estamos como universitaria. Mucha gente joven. Sí, y se come bien porque está cheto y súper barato. Pero los argentinos sí, que se ha devaluado la moneda, ahora se revalorizó un poco el peso, nos resulta súper conveniente. LGBT, muy del orgullo gay esta zona. Muchas banderas Y acá hay mucho trans por todas las cafeterías, ¿no? Banderas trans incluso, que nunca había visto. Mirá qué lindo que está. Bueno, este es un desayuno rápido, te queremos mostrar. Suco de mango con maracuyá y endulzado con miel. Obviamente bien de la comunidad esto, ¿no? Pan de queijo, una chipá. Una chipá, pero de las que son blanditas, no de las duritas. Y yo me tomo un fulo, pero ahora viene el plato fuerte, loco. Lo bueno de acá de Brasil es que los cafulos son buenos todos. No hay un café que te... A mí me gustan todos los cafés, pero hay algunos que te suena ácido o quemado. No, acá son todo de lujo porque en Brasil hay producción de café. Y eso, créame, que es hermoso. Es impresionante cómo convive el conservadurismo de la iglesia evangelista, que es diferente a que ser muy católico, cristiano, evangelista, con una cantidad impresionante de mujeres trans de la mano, con hombres cis, con total normalidad. A su vez hay más lugares gays, así, del orgullo gay, que cis. Digamos, los lugares más machotes son los típicos lugares brasileños, con fruta, así, todo a la calle, y los más fancy, los más chetitos, aesthetic,
son completamente gays. Yo me tomo mi primer furito de los 6 del día y seguimos con la siguiente comida. ¡Uy, la puta madre! Salimos a comer, la gente corre, nos llegó una alerta de no sé qué, ¿cómo se llama? De defensa civil, porque se va a alargar con todo. La gente, mira, parece que se viene un huracán, la gente desesperada. No hay que salir hasta ahora. Me salió así, alerta Mirá. severa. Vámonos, dale. Nosotros eso- vamos a almorzar, ¿sabes? Uy, la puta que me parió. Mirá lo que es esto. Ah, he sacado hablándome. Miren lo que llueve afuera. Pensamos que era una lluviecita. Estamos. No te mojaste nada. No, poco sí. Vos te tomás por la rula. Bueno, vamos a comer, qué sé yo. Igual muy buen lugar este. Hacen un plato por día, te lo sirven rapidito. Entonces acá te eligen el plato del día. Es random. Te dan el combo ejecutivo y lo que haya para hoy se come, como dijo mamá, ¿viste? Esto es lo que hay, come. Ay, como un pastel de papa. Pastel de carne. Papa, sí, medio lasañero. Mirá qué platazo, ¿eh? Mirá que- Hasta el detalle, mirá el detalle. Qué animal, qué platazo. La rompió toda. Está completamente lleno, ¿eh? Es como un lugar bien para gente que está trabajando. Observen esto. Podría comer esto solamente. Estoy feliz. Y vamos con el plato, ¿eh? El pastel de carne, no es el pastel de qué, ¿eh? No confundir. El pastel de carne, mira que toma, ¿eh? Muy bueno, muy bueno, Quiero decir algo, yo odio el pastel de papa, no me gusta. Mi mamá cuando hacía decía, mamá, ¿qué hice mal? Traje mala nota para que me hagas esto. Nunca me gustó el pastel de papa, pero el de carne está exquisito, le diría. ¿Vos qué opinás? ¿Gustó? Arranqué por el pasto, ¿no? El chiste es que está muy bueno el pan. Y hay mucha carne, no poquita. Es como una boloñesa, un pastel de carne, una cosa rara. Y si mojás el pancito así y le metés todo junto, Prueba. hago con piña. Es una bomba, hermano. Estamos hablando de 11.800 pesos más o menos argentinos. Muy buen precio, No hermano. llega Y un a lugar nada. cheto es. Pero con postre, todo incluido. Con todo. Te lo pido por favor, de verdad te lo pido. Suscríbete, necesitamos llegar en este viaje a las 900.000 para cumplir con el objetivo y acercarnos solamente a 100.000 del millón de suscriptores. Te lo pido por favor. Si te gusta, suscríbete. Si ya estás suscrito, por favor, deja tu comentario, qué opinión tenés sobre el video y dale like, que eso hace que el video llegue a más y más lugares. Te amo. Bueno, vamos con el malón, la estación Sao Pablo, Morumbi. Esta es la línea 4, la línea más moderna. Se maneja solo. Todos hinchas del Sao Paulo, porque hoy juega con Alianza Lima. Vamos a ver con qué lo sorprende. Camiseta de Chaca, muy tranquilo igual. Bombardeo de camiseta, bandera, alcohol. Mirá, alcohol en la cancha. Qué lindo, ¿no? Puedes caviar para ir a la cancha. Todo es cantidad. Mirá las birras. Mirá. Yo termino comprándome algo ahora. Uy, ¿qué es esto? A ver. Es como un queso, ¿no? Muy bueno. Terrible. Yo solamente conozco el Morumbi de la Ferrere. Ahora voy a conocer el Morumbi de verdad. Los San Pablo es un club en títulos capaz más grande, ¿no? En términos de gente, Flamengo el indiscutible más popular del mundo. Pero bueno, San Pablo es de los más grandes en términos de títulos. Si bien está medio en una crisis, nadie duda que es el equipo de la ciudad, lleva el nombre de la ciudad. Pero hay un montón de clubes en San Pablo y en su periferia. Número 1, el Palmeiras, el club, digamos, de los chetos. El Santos, que es el de Neymar y de Pelé. Y el más turro de todos, el que realmente vive el fútbol, que es Corinthians, el que tiene la barra más pesada. Corintiano es guapo. San Pablo, se preguntarán, como es su público, dicen que es más mitad y mitad. Gente de dinero y gente bien turra también. Poco ruido, poco ruido la gente de Sao Paulo, pero mejor. Uno está viejo, ya quiere ir a la cancha tranquilo. Y acá está, qué loco que están los muchachos. Qué hijo de puta. Bueno, miren, llega el colectivo y lo reciben así. Muy banderero es el brasilero, muy de bandera con grande. Bueno, ya fue, vamos a pedir algo para comer, ¿no? Augusto, ¿cómo es la coreo acá? Sí, fue, le pido una vez. Te tentaste, amigo. ¿No está eso, Augusto? ¿Qué te Taruja le puso. De harina, que es tipo pan. ¿Está rico? ¿Puedo probar? Bueno. Está bueno. Cero música, cero banda, cero hinchada, pero mucha comida. Y ahora voy a probar un sándwich de pernil. ¿Qué es el pernil, amigo? La pata de cerdo. Voy a romper mi voto cristiano para comer un poco de cerdo. Ahí una.
Muy buen pan. Blandito, tiene como queso el pan. ¿Qué puntaje? Del 1 al 10, la verdad. 6.50. ¿Cómo 6.50? Pinta mucho mejor. La maté, se caga de risa. Es muy bueno y son 6.50. Muy bueno. Augusto me juzga, boludo, porque yo agarro, se cayó un poquito, lo juntó, pim, pim, pim. No, yo digo lo mismo, nomás digo, hijo de puta, tenés más comida en la mesa que... El brasilero como que vive el fútbol de clubes, por lo menos, todo el fútbol de otra manera, ¿no? No es tan pasional, como el argentino. No mata, no muere, no la pasa mal la semana si su equipo pierde. Acá es más tradición, vamos a la cancha, vamos, pero perdió, nos vamos a un boliche después, o sea, no hay problema. Qué loco eso. Un poco la barra de acá, Corinthians, Flamengo, Vasco, que sí, o sea, son más... Pero no es como en Argentina que del club más chico al más grande hay gente que mata y muera por su club. No, va a haber nunca clubes más chicos, no va a tener estadio lleno como acá. La realidad es que el brasilero no lo vive tan fanáticamente al fútbol como el argentino. Qué loco, uno pensaría que teniendo 5 mundiales ganados sería distinto, pero yo tengo un amigo que vive en Madrid, brasilero, que lo conocí en un mundial y me contaba que en el mundial del 2002, en el que salieron campeones, no vio la final y no vio el mundial porque se tenía que levantar muy temprano. ¿Entienden eso? No vio la final, le chupa un... Me caen bien los brasileños, son tan relajados y tan así que se vive mejor así. ¿Qué querés que te diga? A mí me gusta más el fútbol argentino, el quilombo, la barra, pero para vivir elijo el modo brasilero. Seguimos con este blog de comida y hoy no saben lo que me costó convencerlo a Augusto de venir a este lugar. Fogo de Chao, el mejor lugar de comida brasilera del mundo. Porque el tipo va a México, quiere una parrilla argentina, va a otra ciudad lo mismo. Digo, boludo, vamos a comerlo del lugar, aprovechemos que si en 4 días podés comer carne. Fino como el Hayes. Mira que lindo. Vamos a comer a gusto. ¿Cómo es el sistema? Mira, cada uno de nosotros tiene uno de estos. Cuando quieras comer carne la pones en verde. Cuando te llenás, rojo. Van a venir con una carnita para ofrecerte y las verduritas que están allá, completamente libre. ¿Qué te parece? Que va a estar en verde un buen rato eso. Más te vale. Y los pancitos para acompañar, ¿sabes qué son? Pancitos de queso. No me digas, posta. ¿Y esto qué es de mandioca? Creo que sí, hermano. Pero ¿por qué no probás uno? Mira, te tapan las cosas como para... Trajimos las bolsas de una feria que compramos y para que no quede croto te tapan. Hermoso. Lo más tope que fuimos en este viaje, jamoncito, esto para agarrar. Todo esto es ilimitado también, hermano. Como toda la verdura que tenés, que es una locura. Hermano, lo que te traje un buen lugar, ¿eh? Sí, aparte dicen que es ensalada, tenés la fruta y ahí de todo. Es que el Garigón, ¿saben cómo trabajó? Hoy lo trabajamos, ayer, hoy. 4 días laburando, ¿eh? Hoy en las piernas de lo que caminamos. Vos tenés que probar todo acá, me parece, ¿no? Vamos a decir la verdad, no le gusta probar muchas las cosas en los lugares y aprovecha que a mí me encanta. Es raro porque capaz que es medio dulce, pero yo me mando, dale. Lo que sí, vamos a buscar los platos. Claro, porque me estoy muriendo de hambre, hermano. Estoy muriendo completamente de hambre, pero miren la cantidad de verdura que hay. Bueno, esto me pedí yo, ¿ven? Huevito de codorniz, batata, fruto de esto de dragón, morrón. Y tenés esta pincita porque la gente ahora viene con la carne y vos tenés que hacer pim, quiero ese pedazo de carne. Agüita para no llenarse con la gaseosa. Augusto, ¿qué te pediste? También morrón, berenjena, fruto de dragón. Esto es como una ensalada César. ¿Sabés que lo hiciste bien? ¿Vos también? Yo me faltó el verde, che. Después le voy a poner el César. Un poquito, brócoli, una batatita, una mezcla. Tranquilo. Bueno, vamos a probar primero el fruto de dragón. Que no sé si estará bueno. No sé si es fruta o no es fruta. Bueno. Los huevitos estos de codorniz que me vuelven loco. Pobre bicho, ¿no? Adentro, no lo dejamos ni nacer, boludo. Muy bueno. Las verduras están increíbles, hermano. A ver la batata. Muy buena la batata, boludo. ¿Sí? ¿Está buena? Yo comiendo verdura, ¿dónde la vi? Queso cuayo. Esto es una locura, agárralo. Y ponle miel, amigo. Estos quesitos son un lujo. Mirá. Qué locura. Suspendé todo y probá eso. ¿Qué es como un queso? Es el clásico frito? de acá. Es un queso bien brasilero. La bomba, ¿o no? Es la bomba.
¿Viste lo que es? Voy a probarlo yo. ¿Qué sentís? Similar, pero con mucha distancia al queso y dulce argentino, pero superador completamente, perdón, pero es tremendo, tremendo. Gracias a Tomasito de Nueva York me dijo, Coroniti, a Toscano le gusta el lugar que te voy a llevar. Y me llevó a este, cerca de su casa, y me cambió la vida. Amigo, es terrible. Esto es un premio, porque ayer casi morimos. Uno con 5 pintas en un lugar lleno de armas. Lo merecemos, hermano, lo merecemos. Top 3 de los momentos más tensos de nuestra vida. Bueno, acá llegó la estrella del lugar. Picaña vamos a pedir. Crudita, crudita. Bien. Mirá. Un poquito más, por favor. Oh, mirá lo que está esto. Está vivo. Una más. Esta está, pero... Esto está vivo, hermano. Se cae de risa. Tenés que agarrar ahora. A gusto, tenés huevo y agarrar la cruda. Crudo también. Bueno, a ver qué tan rica es. A ver si es verdad que perdemos mundiales de asado por no cocinarlo bien. Ahí sin nada, lo quiero probar como viene. A ver. Es extraordinaria, excelsa, suprema, superior. Voy a decir algo. Me da idea, todavía me sigue dando idea porque veo el color, pero no, es tremendo. Creo que hay un antes y después, en serio. O sea, es más suave, eso es lo que pasa. Y más sabor. Es más suave, se le sentís más tiene otra intensidad de sabor. Argentina tiene la mejor carne del mundo, pero si la hacemos gris, no la valoramos. Si la hiciéramos como se hace, crudita, seríamos campeones del mundo indiscutibles. Pero Brasil, teniendo la carne inclusive un nivel más bajo que nosotros, nos gana porque mira cómo te cocinan la carne. Así te la cocino, papá. Y no sé nada de comida, que se enojen, pero los que saben de cocina, mis amigos que cocinan, no, son chefs y demás, que tengo poco, me dicen, hay que comer la cruda. Enójense. Yo sigo viviendo la vida como corresponde. Tengo que reconocer que es más rica. Me da idea, vos me decís que no hace mal, está cocido, listo, fue. Atenas, terrible lugar para comer, pero se ve que los brasileños lo conocen, los paulistas lo conocen, está lleno, zarpado. Estuvimos esperando 1 hora más o menos, ¿no? 1 hora terrible, me bajó las vibras mal porque encima estamos, pero bueno, ya estamos adentro y por fin conseguimos y vamos a comer comida griega. Mirá la cantidad de gente que hay, pero les juro que vale la pena la espera. Viste que se está hablando mucho con los youtubers fitness y todo eso, que es preferible que tomes coca cero a que comas un chocolate o te tomes una coca de verdad. ¿Estás de acuerdo o no? Yo prefiero tomar la coca regular normal porque es la más rica del mundo. Voy a decir la verdad, tuve un ex suegro que el tipo era mecánico y me aflojaba las tuercas a la noche con las que trabajaba con coca. Bueno, con gaseosa, el nombre que ustedes quieran. Y aunque no tenga azúcar, que igual eso es un avance, pero no deja de ser un re químico con una burburosa. A mí me detona el estómago. Sí, sin pío de nuevo, así es a gusto. Aguante la Coca-Cola, hermano, regular, con hielo y que no pasa nada, no se lo hagan en exceso, nada más. Moussaka o moussaka, comida griega, tiene como berenjenas pero con una especie de pulpo calamar adentro, tentáculos, queso. Qué raro, guacho. Pero mirá para adentro, ¿ves? Tiene como... Pero mirá. Ahí, taca. Claro, un pastel de papa con queso, medio raro. Caliente como... Es riquísimo, similar a, para los que entienden, en Argentina, un pastel de papas, pero con mucho queso y la canela ni se siente, me daba miedo eso. Bueno, me toca, loco, coca cero, como le dije, carne con fideo, papá, fuerte al medio. La diferencia es que la carne, hasta los churrasquitos te lo hacen crudos. Tranquilamente lo que estás comiendo vos en tu casa lo estoy comiendo yo ahora. Sencillamente conmovedor. 10 puntos Brasil, 10 puntos Atenas. Te digo que me siento muy paulista. No tanto, che. Chiste. Aguante San Pablo. En esta ocasión, en esta cena de esta noche todavía en San Pablo, vamos a ir a un lugar histórico. Vela Paulista. Esto es una panadería, pero ustedes dirán, ¿qué van a cenar o van a tomarse un café con leche con 2 medialunas? El significado de panadería en Brasil no tiene nada que ver con el de Argentina, o un poco. Sí tiene pastelería, pero tiene un poco de todo. Y particularmente esta es 24 horas. Así que vamos a conocer la panadería Vela Paulista para cerrar este video de la comida. Te dan esto al entrar, ven la cantidad de pelotudeces, esto es terrible. Todos los dulces, los quesos, los fiambres. Se viene un gran anuncio pronto para todos los seguidores. Pero bueno, miren, para tomar suco de manga y suco de piña. Azaí, ¿cómo es? Acayí le dicen. Acayí. Claro, porque yo quería de maracuyá y no tenía, tuve que buscar. Probalo, Grow. Súper bien porque le pedí sin azúcar, generalmente sale agrio. Pero no, se ve que era una buena piña. De mango, el clásico, la estrella de Brasil. Cada vez que vengo tomo 2 litros de mango por día.
Esto me pedí yo, miren, fideo con carne. No son mis favoritos, para ser honestos, pero bien. Algo distinto, amigos, salmón. Salmón con verduritas y arroz. Arroz integral, me fui, estoy súper fito. Ya que ayer me la pegué un poquito. El salmón está rico, cumple. Igual tiene un poquito de manteca, rico. Está comiendo verdura, Augusto. A ver. Una fiesta bárbara esa comida. Qué animal. ¿Sabes qué? Voy a saltear esta parte porque a nadie le importa la verdura, boludo. A ver. ¿Es bueno? Es bueno porque está bien condimentado. No es mi favorito, pero 10 puntos. Pero lo que vamos a hacer ahora es comer una comida internacional, pero de forma regional. Hot dogs, panchos, perros calientes. Con Tiny Luz, un invitado, un DJ de PR. Puede romper en el boliche y bailar con algunas chicas. Vamos a comer esto para que las mañanas no sea tan duras, ¿no, Augusto? Y son las 3:30 de la mañana, no hay otra cosa también. Vamos a ser honestos. Creo que chequen la facha de Augusto Telman hoy. La máquina, la máquina. ¿Quién pudiera llegar así, Disfrutar, pasarla bien, ¿cómo es? Pasarla bien, ¿sabes? Se cae de risa. Bueno, salud, esto no sé, es un sándwich. A ver, mostralo. ¿Tiene salchicha? Yo me la siento, bro. Yo no la veo, la sentí tan malardo, amigo. Puré y queso tiene. Sé que estoy comiendo, amigo. A las 4 de la mañana sirve. Hijo de mil puta de Augusto consiguió en un segundo. Resulta que el pancho estaba abajo, mirá. Ahí, mirá. Dale, forro, dejame un poco de salchicha, hijo de puta. Vos querés ser. Yo me quedo con el pancho. Y mirá el resto, hijo. Está re loco. Te recomiendo si vienes a Brasil comer un pancho, coma la parte de abajo. Esas fueron nuestras comidas en São Paulo. Creo que quedó un gran contenido gracioso porque hasta bajoneamos después del boliche que créanme que estábamos bien borrachos. Gran lugar, qué buena ciudad. Vamos a volver a São Paulo, pero estas fueron todas las comidas que comimos. Dejen ahí su comentario, cuál les pareció mejor, cuál les pareció más fea, más rica, lo que quieran. Y después, like, que eso nos sirve un montón. Y si ya diste todo eso, chequea si estás suscrito porque eso nos sirve un montón. Suscríbete por favor. Y nos vemos en la próxima con el último video de nuestra gira por São Paulo.